que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Más que Arquitectura esta tarde de viernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan esta charla para que pueda llegar a más gente, a todos sus amigos. Recuerden que estamos en Facebook Live, en Instagram Live también, y todo esto se va a volver un podcast que van a poder descargar en iTunes o en Spotify. Esta charla, ¿no? Bienvenido, Ángel San. Más gente, a todos sus amigos. Muchas gracias, Javier San. ¿Cómo estás, man? Un gusto estar contigo aquí en este viernes. Y bien, viernes de temas inmobiliarios en Más Arquitectura. Tenemos hoy como invitado especial al arquitecto Gerardo Pérez. Javier, te doy la palabra para que nos ayudes a presentarlo. Gracias, man. El arquitecto Gerardo Pérez es fundador de la firma Luxia Labs y desarrollador inmobiliario en República Dominicana. Estamos enlazados hasta allá. Bienvenido, Gerardo. Un placer, Javier y Ángel. Un millón de gracias por la invitación y encantadísimo de estar aquí en este nuevo episodio de Más que Arquitectura. No, bueno, gracias. Padrísimo, Gerardo, estar conectados hasta Santo Domingo contigo y bueno, ver, desglosando esta situación inmobiliaria y esta situación latina, cómo podemos ir encontrando estos puntos y relacionarlos, ¿no? En nuestras diferentes ciudades, en nuestros diferentes países. Para empezar, el desarrollo inmobiliario, ¿cómo lo podemos comprender? ¿Qué actividades alcanza para ir estableciendo una base en los temas de hoy? Sí, eso es una buena pregunta porque hay muchas personas que tienen un poco de dudas sobre qué es el desarrollo inmobiliario cuando no están familiarizados con el concepto. Entonces, yo entiendo que una buena forma de explicarlo es que el desarrollo inmobiliario es la compra, digamos, de una propiedad, ya sea un terreno o un inmueble ya construido, y uno trata de sacarle el mayor potencial a esa propiedad que ya uno compró. Por lo general, podemos ver que nosotros como arquitectos diseñamos muchas veces en un terreno que está vacío y ahí prácticamente es un desarrollo inmobiliario desde cero, pero hay otro tipo de desarrollo inmobiliario en las que uno compra una propiedad y trata de sacarle una plusvalía a esa propiedad, y eso es lo que podríamos entender como desarrollo inmobiliario, traerle valor a una tierra o a una propiedad. Correctísimo. Correcto. Excelente. Ok, ahora siempre, digo no siempre, no es una constante, pero muchas veces las personas cuando platican sobre construcción, desarrollo inmobiliario, diseño, inversión en inmuebles, se puede llegar a confundir el criterio de dónde es un constructor, dónde llega un desarrollador inmobiliario y el inversionista, ¿no? ¿Cuáles son las tareas o diferencias entre estas actividades, Gerardo? Sí, hay que entender algo, y es que en el desarrollo inmobiliario entran muchos personajes al mismo tiempo. Entonces, es una concepción común creer que el que construye es el desarrollador inmobiliario, pero realmente son, digamos, dos negocios dentro del mismo negocio, valga la redundancia. Pero dentro de este gran negocio, que es lo de traerle valor a la tierra, tenemos, por un lado, la parte de la construcción, que uno puede incluso subcontratarla como desarrollador. Tú no necesitas ser el constructor para crear un desarrollo inmobiliario. También tú tienes la parte del arquitecto, que también no necesitas ser arquitecto para ser desarrollador. Y por otro lado, tienes también la parte del inversionista, que es quien está poniendo el capital para hacer realidad el proyecto. Entonces, correcto, muchas personas creen que si tú pones el capital y te olvidas del resto, tú sigues siendo el desarrollador, tú simplemente estás siendo el inversionista. Si tú eres el que estás construyendo y le estás construyendo a otra persona, tú estás siendo el constructor, no el desarrollador, y viceversa con cada uno de los roles. Hay que ver que el desarrollador al final es a lo que yo llamo el director de la orquesta. Es quien tiene la idea macra, quien piensa en todo, trata de unificar todos los puntos, y con esa unión de todos los puntos es a lo que podríamos llamar un desarrollo inmobiliario. Excelente, porque sí es muy común, y por ejemplo, no sé si también allá en tu ciudad, pero es muy común que los primeros desarrolladores aquí en México eran constructoras, ¿no? Sí.
O sea, tenían la infraestructura de construcción, tenían en su oficina ingenieros de obra, de la parte logística, la parte de pagos y administración, contabilidad, y como constructora, ya sea de manera propia o de manera externa, conseguían el recurso y hacían la labor de desarrollo inmobiliario, ¿no? Pero no sé si eso entra como desarrollo inmobiliario o más es como una gestión de construcción o gestión de inversión en construcción. Yo diría que es desarrollo, pero ellos están subcontratando a ellos mismos y ahí estaría la diferencia. Al final sigue siendo un desarrollo porque hay una idea macro de traer valor sobre una propiedad o sobre un terreno. ¿Qué pasa? Aquí pasa igual en República Dominicana. La mayoría de desarrolladores desde sus inicios fueron constructores. Hoy en día podemos ver un poco que ya son diferentes, hay arquitectos, hay financieros y demás, pero en ese caso, de los que sí son constructores, yo lo entendería que siguen siendo dos negocios en los que esta constructora se convierte en un desarrollador inmobiliario y subcontrata su propia construcción. Lo que pasa es que hay personas que unifican el negocio y ven un solo número al final, que digamos la rentabilidad del proyecto. Pero uno de los costos debería de ser el costo de la dirección técnica de la construcción. Entonces, si tú dejaste de ganar, tal vez otro desarrollador pudo haber hecho lo mismo sin tener la presión de la construcción y simplemente subcontratar. Correcto. Buenísimo. Y posiblemente adicionarle otros puntos o otros ingredientes que le den un poquito más de solidez al análisis del proyecto como tal, ¿no? Porque hay veces, siento yo, porque tengo gente cercana y familiares que se dedicaron en algún momento a esto, que ellos sacaban sus números, es cuánto me cuesta el material, cuánto me cuesta mi operación, si me hace falta dinero le pido al primo, le pido al amigo y vámonos a hacer unos departamentos, por ejemplo. Y hoy en día definitivamente hay una secuencia y unas etapas bastante planeadas para llegar a los resultados esperados, ¿no? Sí, totalmente. Y lo más interesante es que el desarrollo inmobiliario se está volviendo mucho más demandante. O sea, digamos, los clientes, los potenciales clientes o compradores se han vuelto más demandantes con la calidad de lo que están esperando de un desarrollador inmobiliario. Entonces, aquellos constructores que se convirtieron en desarrolladores, que en ningún momento pensaron en añadirle valor o pensar en ideas de cómo podrían ser innovadores, se van a quedar olvidados. Entonces, hoy en día vemos desarrolladores que tienen ideas súper interesantes, que vienen con un concepto que tal vez disrupte un poco el mercado. Por ejemplo, hoy en día aquí en República Dominicana estamos viendo que han entrado mucho, digamos, mucho en vigencia los proyectos de tipo, ¿cómo le llaman aquí? Hotel concept, como un concepto de hotel, pero son apartamentos de 1 y 2 habitaciones con intención o de alquilarlos para Airbnb o de renta a corto plazo. Pero ¿qué pasa con ese tipo de amenidades? Hoy en día ya están pasando de moda, entonces ahora vemos desarrolladores que están pensando, ok, ¿cuál sería el próximo paso para seguir trayendo valor a los próximos proyectos? O sea, ¿cómo podemos seguir siendo innovadores? Entonces ahora empezamos a ver proyectos que están tratando de meter un pequeño espacio de coworking dentro de ese tipo de hotel concept, porque saben que hay muchos viajeros, hay muchos inversionistas de otros países que vienen, se quedan poco tiempo, no tienen oficinas, entonces le brindan ese espacio en el que pueden trabajar, de manera que sea un espacio de alta rotación, pero un gran atractivo para, digamos, el desarrollo inmobiliario. Entonces, yo diría que una de las cosas más importantes en esta época de la información que estamos viviendo es saber, entender a quién le estás desarrollando, porque no es lo mismo, digamos, un proyecto de bajo costo, un proyecto de vivienda social, a un proyecto tal vez un poco más de lujo, enfocado en otro tipo de target. Entonces entiendo que es clave para un desarrollador saber a quién le está desarrollando, entender ese mercado y poder siempre ser innovador con cada nuevo proyecto. Buenísimo. Ahora, Gerardo, tú tienes una frase y bueno, parte de lo que haces para ayudar a arquitectos y enseñar a la gente al buen desarrollo de la arquitectura como empresa y el desarrollo inmobiliario, pues tú dices el poder de transformar ciudades, ¿no? Y que el desarrollador inmobiliario funciona como un director de orquesta. ¿Cómo funciona? Aquí donde quedan los arquitectos, a veces a los arquitectos, o no a veces, muchas veces nos gusta ser los directores a nosotros. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo encontramos nuestro lugar dentro de toda esta jugada? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque
el término del director de la orquesta tiene su historia detrás. Entonces, ¿qué pasa? Como yo vengo trabajando en la parte de desarrollo inmobiliario desde hace un tiempo, desde que estuve estudiando en la carrera, yo siempre me estuve codeando entre desarrolladores y me fui formando como arquitecto, pero al mismo tiempo me fui formando como veía el desarrollador inmobiliario la arquitectura. Al final, esto va a sonar un poco mal tal vez para otro arquitecto, pero los arquitectos son una pieza más de una gran idea. Somos tal vez una pieza muy importante, pero en el desarrollo inmobiliario no es, digamos, la única pieza clave. Entonces, a uno en la carrera lo forman pensando que uno es el dios del universo y que uno crea de todo un poco, pero en la realidad, digamos, si estamos viendo el desarrollo inmobiliario, es un negocio, digamos, muy numérico. Son fórmulas, hay mucho tipo de números, tú entender el mercado, entender muchos conceptos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo empiezo a indagar y empiezo a profundizar en el tema, empiezo a hablar con muchísimos desarrolladores. Yo soy bien preguntón, entonces cada vez que yo tenía el chance, yo trataba de hacer preguntas y preguntas. Indagas. Claro, entonces me di cuenta con cada uno que yo hablaba que ellos realmente eran los que dirigían todo, aunque tuviera un gran arquitecto debajo. Entonces, ¿qué eran lo más interesante? Cuando un muy buen arquitecto se aliaba con un muy buen desarrollador, con un visionario. Entonces, entre esta sinergia, entre estas dos partes, digamos que se da el poder de transformar una ciudad. ¿Por qué? Con cada desarrollo, yo me di cuenta que aquí hay un problema gigante, no sé en México, pero es muy probable que pase igual, en la que la mayoría de los desarrolladores ven el proyecto como una unidad, o sea, es un solo proyecto y no piensan en el contexto. Pero cuando empezamos a ver que un sector, yo pongo un nuevo proyecto, perfecto, pero el vecino va a hacer un nuevo proyecto y eventualmente la calle entera va a estar completa. De poco en poco se hace una ciudad así. Entonces, cuando cada uno está viendo su proyecto desde la individualidad, ok, fue un negocio muy rentable para mí, al final no nos estamos dando cuenta cómo podemos transformar la ciudad y siempre lo estamos haciendo con cada proyecto. Puede ser una muy mala transformación en la que cada proyecto absolutamente hizo nada para mejorar la ciudad, o puede ser una muy buena transformación en la que tú pensaste a futuro y dijiste, ok, cada proyecto que yo hago, de una forma u otra va a dejar una huella en esta ciudad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Correcto. ¿Cómo yo puedo hacer que quien camine por mi proyecto y siga para el próximo sienta esa diferencia, sienta cómo uno trató de mejorar la ciudad? Y eso se hace tal vez incluso simplemente con expandir la acera, darle más importancia al peatón que al coche. O sea, hay muchas pequeñas ideas que al final no te van a afectar la rentabilidad, pero sí van a transformar gigantemente tu legado que tú vas a dejar en la ciudad. Entonces, al final, parte de esta concepción incluso de la frase vino cuando yo estaba viviendo en Vietnam, porque hubo un tiempo que yo viví 4 meses en Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh, y en Ho Chi Minh hay un gran desarrollo inmobiliario. Aunque fue una ciudad, digamos, vieja, en los últimos 30, 40 años le han invertido mucho dinero. Y se ve un cambio gigante entre la ciudad antigua y la ciudad nueva. Entonces, allá yo hablando entre locales y demás, porque me llegó la idea de que cada desarrollador realmente es quien tiene el poder de transformar una ciudad, porque el sector privado, por lo general, avanza mucho más rápido que el público. Entonces, cuando uno puede unificarse, digamos, y hablar con los ayuntamientos, o hablar, digamos, con la diputación, o con quien sea responsable de apoyarte en un proyecto, es más fácil que tú puedas tener una transformación mucho más positiva. Entonces, de ahí viene el gran concepto. Yo vi muchísimo desarrollo diferente que realmente transformaban no solamente la ciudad, sino el estilo de vida de la gente. Entonces, entiendo que cada desarrollador tiene que ser consciente de que lo que está haciendo tiene un gran peso más allá de la fórmula o la rentabilidad que esté buscando. Claro, así es. Oye, Gerardo, fíjate que ahorita que comentas esto, el otro día, Ángel Sanz, si te acuerdas, estuvimos platicando y salió un cuestionamiento que de hecho lo queríamos considerar y agarrarlo para los programas, que es precisamente que muchos arquitectos relativamente jóvenes en su carrera no se dedican al desarrollo inmobiliario, o al menos las grandes desarrolladoras no los consideran como posibles diseñadores de estos proyectos a gran escala o a mediana gran escala. Estos arquitectos
a veces condenan el desarrollo inmobiliario, diciendo que el desarrollo inmobiliario es nocivo, le den la torre a las ciudades, etcétera, etcétera, porque están ausentes posiblemente de este segmento y ellos se llevan una versión un poco más romántica de la arquitectura, y es válida, pero la abrazan con más fuerza. Y a lo largo de su crecimiento y de las oficinas y de todo esto, empiezan a recibir trabajo y empiezan a recibir oportunidades de grandes desarrolladores para generar algo, y entonces automáticamente cambia esa perspectiva de agarrarse demasiado con conceptos, digamos, filosóficos, y se empiezan a meter más en la parte constructiva, de eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tan común esto también es en tu... No, aquí es gigante, o sea, ese es el pan de cada día. Gigante, ok. O sea, aquí es más fácil que pase eso a que salga el sol. Para que Ok. Pero aquí se da lo mucho. Mismo, ¿eh? Sí, igual, tal cual. Porque aquí todavía, digamos, el desarrollador inmobiliario, hay una gran generación que siguen siendo los desarrolladores inmobiliarios desde hace 30 años y siguen teniendo mucho peso en el mercado todavía. Entonces, esos grandes desarrolladores contratan posiblemente, y pasa mucho, un nuevo arquitecto, tal vez acabado de salir de la carrera, y simplemente le dicen lo que tienen que hacer. O sea, no le dan cabida a que el arquitecto aporte. Entonces, imagínate que tú acabas de salir de la carrera, tú caes de la mano de un gran desarrollador que ya tiene una fórmula aprobada, y él te dice, eso es lo que funciona, yo tengo 30 años haciendo eso, yo tengo todo el dinero del mundo y cada proyecto mío es exitoso. Ese arquitecto que sale de la carrera, aunque tenía tal vez muchas ideas románticas, va a creer que ese es el shock de realidad que tenía que tener. Entonces empieza a usar esa misma fórmula de hace 30 años que sigue siendo, digamos, efectiva, y ese arquitecto cambia totalmente la forma de ver la arquitectura, luego él mismo le enseña a otra persona y se vuelve un círculo vicioso, y aquí lo vemos muchísimo. Entonces ahora con el nuevo cambio de generación, ¿qué está pasando con eso? Y es que los nuevos desarrolladores están tratando de evitar a ese tipo de arquitectos, porque esos arquitectos, aunque pueden ser jóvenes, están haciendo exactamente lo mismo que hacían hace 30 años los otros arquitectos, porque el cambio generacional, ellos fueron víctimas de ese cambio y no se han dado cuenta. Entonces, el problema de eso es que el ignorante no sabe que lo es. O sea, no hay peor cosa que un ciego que ni siquiera sabe que es ciego. Entonces, claro, ellos crecen con esa idea de que esa es buena arquitectura, esos proyectos fueron exitosos en su tiempo, pero no se han dado cuenta que ya los tiempos van cambiando. Entonces, ya no es la misma fórmula, ya no es la misma forma de diseñar. Ahora, ¿Y cómo cambiar esta situación, Gerardo? ¿En qué momento llega el punto de inflexión en el que metes lo nuevo y haces que el desarrollador cambie o meta innovación en esto? Sí, esto Javier y yo lo hablamos un poco ayer, y es el tema de la falta de educación en el mundo del desarrollo inmobiliario. Y bien, aquí es una realidad que todavía no tiene sentido, no sé por qué sigue dándose así, pero un negocio que es tan rentable, una economía que mueve tanto dinero, y no hay, digamos, casi información, casi educación para cómo crecer como desarrollador inmobiliario. Yo entiendo que debería ser incluso una carrera, o por lo menos una especialidad, o algo que tú puedas informarte de cómo hacerlo de la mejor manera, mantenerte actualizado, saber cómo han ido cambiando las cosas, diferentes modelos de negocio, cómo trabajar, por ejemplo, la parte que hablamos antes de ser un director de una orquesta, cómo tú la puedes hacer realmente, cómo tú puedes hablar con el arquitecto y al mismo tiempo con la parte técnica, la construcción, el equipo de ventas, comercialización. Son tantas cosas que las personas tienen que hacer, digamos, de manera un poco aprendiendo por su cuenta o en el transcurso de que se va desarrollando el proyecto, que es muy fácil que uno haga algo mal, porque realmente nadie te enseñó y tú estás como si tú fueras un malabarista en el circo tratando de que todo se mantenga. Y, o sea, no se le puede culpar tanto porque es una realidad que tal vez uno cree que lo está haciendo bien, uno lo puede estar haciendo mal también. Claro, así seguramente. Ahora, en este tema que empiezas a mencionar a la gente y generaciones y tal, pues también se habla de costumbres regionales, ¿no? Y estos desarrollos que a veces con recetas o no recetas se sitúan en diferentes lugares sin importar o a veces ayudando también, por otro lado, estas costumbres. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo el desarrollo inmobiliario rescata o mata estas costumbres regionales, Gerardo? Sí, en el caso de aquí en República Dominicana no se siente tanto el peso, o por lo menos los desarrolladores le han dado la espalda a esas costumbres, digamos, regionales, pero
hoy en día sí se siente mucho más el peso de la utilización de los balcones y terrazas. Tal vez no como una costumbre y demás, pero se han dado cuenta que al final estamos en el Caribe, la gente quiere tener un poco de tiempo en la terraza, hacer un barbecue y demás, y hubo una generación de desarrollos inmobiliarios aquí que no tenían prácticamente balcones. Claro, había de todo un poco en su momento, pero la tendencia era mucho menor. Entonces, hoy en día sí se está dando más cabida, no tanto a la parte de costumbres, sino a cómo se utiliza una vivienda. Un poco más de importancia a las redes sociales, un poco más de importancia a tener una buena terraza, a la interacción entre, digamos, habitantes de un mismo proyecto, entre diferentes unidades. Pero en la parte de costumbres, no creo que haya muchas aquí. Bueno, hay una que es un poco graciosa, que se da mucho en los proyectos de bajo costo y de clase media, que son la parte de los tendederos de ropa. Entonces, eso se sigue respetando por proyectos. Ya en proyectos de más alta gama no pasa. Pero en esos proyectos sí se sigue viendo porque sigue siendo una necesidad. O sea, al final, no sé en México, pero aquí hay, por ejemplo, una persona de servicio que vive dentro de la casa, digamos, es muy, muy común aquí. Y por lo general tienen un área de tendedero, en la que tienden las ropas y eso pasa todos los días. Entonces, no sé si eso pasa allá, pero creo que en parte de costumbre, aquí sí se vive como de una manera muy genérica. Claro. No hay tanta presencia, tal vez, de algo muy dominicano. Correcto. Claro. Pues entonces, vamos entendiendo que a veces el desarrollo inmobiliario antiguo, vamos a llamarle antiguo porque, bueno, lo estamos platicando, que somos generaciones de alguna manera que estamos en crecimiento y debemos de poner nuestro granito de arena como quiera que sea en estos cambios positivos, ¿no? Claro. Vemos que en desarrollos anteriores se omiten este tipo de detalles y hoy en día pudiéramos hacer una arquitectura para desarrollo inmobiliario un poco más social o inclusiva, ¿no es así? ¿Qué otros aspectos pudiéramos tener en cuenta para tener un mejor producto inmobiliario de manera regional? Sí, lo primero sería identificar a qué mercado lo estamos desarrollando. Por ejemplo, si es un mercado social, hay que tener en cuenta tal vez la movilidad, la parte de incluso de trabajo, cómo la gente vive cuando está ahí, incluso la adquisición de esas unidades, si es algo social de bajo costo, cómo van a poder comprarlo. O sea, cuando uno piensa en desarrollo inmobiliario es mucho más que arquitectura, así como se llama el podcast. Es simplemente pensar... Muy buena esa, Gerardo. Sí, y es una realidad, porque muchos desarrolladores pueden pensar que simplemente tienen una buena arquitectura y se acabó, pero no es así. Son proyectos que son complejos. Al final uno lo puede ver sencillo cuando está construido, pero uno tiene que tomar en cuenta tantas cosas que verlo así de sencillo es prácticamente un crimen. Entonces yo diría que una cosa muy, muy importante es la movilidad urbana cuando estamos diseñando proyectos, digamos, sociales. Tú estás moviendo, digamos, cientos de familias y si al lado de tu proyecto hay otro proyecto y otro proyecto, eventualmente la movilidad urbana va a colapsar. Entonces, este tipo de proyectos hay que planificarlos, digamos, futuros. Okay, hoy en día tenemos una buena movilidad, las personas pueden, digamos, vivir en este proyecto, pero pueden llegar a su trabajo, pero pueden tener acceso, digamos, a las compras básicas, digamos, un supermercado, servicios, un banco. Ese tipo de servicios tienen que ser complementarios de grandes proyectos sociales. En cambio, si estamos ahora hablando de un proyecto ya en altura, un poco de clase media alta o de gama alta, entonces empezamos a pensar en otro tipo de cosas, porque ya están en el centro de la ciudad. Este tipo de proyectos, por lo general, la movilidad no va a ser un tema tan, digamos, importante, porque aquí la mayoría de las personas tienen, digamos, coche privado o carro privado. Entonces, aquí ya cambia un poco el concepto y es más de innovación, de qué tenemos que tener en cuenta para que sea atractivo como inversión. Entonces, por eso yo diría que lo más importante es identificar a quién le estás desarrollando y en base a eso tratar de entender el día a día de esa persona. Y para mí esa es la clave de un buen desarrollador. Entender cómo esa persona va a poder vivir tu proyecto día tras día. La parte de cómo se mueve, cómo compra la comida, cómo paga los servicios, cómo convive con el vecino, eventualmente qué necesita para sentirse que está realmente en un hogar si es un proyecto inmobiliario, digamos, residencial. Claro. Así es. Ahora, me gustaría hacer el paréntesis, Gerardo, para entender un poquito cómo está el transporte, la movilidad urbana en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué podemos entender por transporte público allá? Bueno, aquí hay algo que tal vez no existe en otra parte del mundo, que es lo que se llama
el carro público. El carro público es un carro, valga la redundancia, que va en una sola dirección, llega hasta el final de la ruta y se devuelve. Siempre va de frente y para atrás. Son muy económicos, pero son altamente ineficientes, porque estamos hablando de un carro normal, un carro así como el que tú puedes tener, con carros por lo general de hace 30, 25 años, en muy mala condición. O sea, que caben 4 o 5 personas. 4 o 5 personas, ellos a veces le buscan la vuelta y meten 7, pero eso se ve muy, muy común y eso está en toda la ciudad y son muchos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese tipo de solución, digamos, vial, hace que en la ciudad se viva un tremendo entaponamiento. O sea, hay demasiados coches de eso, las rutas están todas sobresaturadas y los autobuses son la minoría. Entonces, eventualmente eso se quiere cambiar, pero aquí hay como, yo le llamo una especie de mafia, porque eso es algo privado. Hay unas cuantas federaciones y asociaciones que ha sido imposible sacarlos y el gobierno todavía no ha podido tomar una medida porque no lo han dejado. Hacen huelgas, es muy complicado. Entonces, el tráfico aquí, digamos, el transporte es muy malo. O sea, la solución de transporte es muy deficiente. Hace unos años pusieron ya unas líneas de metro que han movilizado muchísimo la ciudad porque han conectado toda la parte, digamos, externa, que era muy difícil llegar al centro, ahora es muy fácil llegar. Pero para la clase media, el transporte público es una opción muy difícil, por lo que la mayoría de personas tienen coche, o sea, tienen carro, y eso se vuelve, el tráfico aquí es una pesadilla. Tú puedes llegar un domingo en la tarde, con muy poco tráfico, tú llegas tal vez a tu oficina en 10 minutos, un lunes tú vas a llegar en 1 hora. Es el mismo trayecto, pero la diferencia de tráfico entre un día y otro es gigante, porque es muy complicado. Entonces, en viviendas de bajo costo, funciona igual, o sea, ellos tienen la misma solución. Hay unas cuantas rutas de autobuses, pero por lo general llegan en la ruta de autobuses hasta cierto punto y después de ahí tienen que cambiar al carro público. Y digamos que es complicado. No sé cómo funciona en México, pero aquí es un poco caótico. Bueno, aquí en México, aunque tal vez poco más eficiente porque hay más unidades de autobuses, o aquí específicamente en Yucatán, Gerardo, pero el tema de los sindicatos y asociaciones privadas, como dices, que manejan este tipo de transporte, genera las mismas complicaciones que mencionas, ¿no? Sí. Haciendo difícil que las administraciones actuales actúen de manera abrupta para romper estos sindicatos y poder establecer mejores sistemas de movilidad. No lo hacen porque, pues, la popularidad de la administración se ve afectada y, pues claro, cada partido quiere mantener a su partido en el puesto y por eso es que muchas veces no se logra. Claro. Sí, lo entiendo completamente. Realmente, digo, vamos concluyendo y en general, hablando de Latinoamérica, teniendo los dos ejemplos, República Dominicana y México, que el desarrollo inmobiliario tiene que ir de la mano con el tema de la movilidad urbana, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo un proyecto que va a meter a 60 familias o 100 familias, eventualmente se tienen que mover y no puedo seguir considerando que va a ser el mismo sistema. Y como desarrolladores, desde nuestra trinchera, tenemos que presionar a las instituciones o poner nuestro granito de arena, como también comentabas, ¿no, Gerardo? De poner posiblemente una vía para bajar y para subir gente, con espacio techado, o sea, de alguna manera poner infraestructura de nuestra parte para facilitar la movilidad, ¿no? Sí, y se da platicábamos. No, como sí, te un poco sobre ese tema, que algo que se da en Latinoamérica, y es que las ciudades, por lo general, crecen de manera informal. Entonces, no hay una planificación a futuro de cómo va a crecer el transporte o cómo va a crecer la ciudad. Entonces, es muy difícil así tener un buen desarrollo con un buen transporte al mismo tiempo. Por lo general, lo que está pasando es que el desarrollo viene primero y la demanda de transporte es tan necesaria que entonces tratan de encontrar soluciones. Pero eso hace que mucha gente o muchos desarrollos al principio de que ya empieza la comercialización no van a ser atractivos porque ¿qué va a pensar el cliente? Yo no tengo ni cómo llegar a mi casa, entonces ¿cómo te compro? Así es. La primera pregunta ya la perdiste. Exacto, así es. Javier, se nos va acabando el tiempo, man, para ir cerrando. Nos quedan 5 minutos. Pues en general, 2 temas interesantes que tenemos para cerrar, Gerardo y Ángel San, es el tema
cambios que se vienen o que pensamos que pueden haber en el desarrollo inmobiliario post-COVID y post-crisis económica, ¿no? Creo que no solamente el COVID de manera mental nos ha cambiado la perspectiva, sino la parte económica también nos va a venir a cambiar algo también del bolsillo, que va a terminar haciendo una mezcla distinta, ¿no? Sí, ¿qué es lo que tú esperas de estos cambios, Gerardo? Bueno, en la parte de desarrollo inmobiliario, yo entiendo que ahora va a venir una gran ola de una demanda de mejor arquitectura. El programa de áreas de los apartamentos, de los proyectos, va a tener que cambiar. O sea, se le va a dar una gran importancia a poder trabajar desde casa. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que van a venir nuevos conceptos de desarrollo inmobiliario, pero también significa que va a bajar la renta de espacios comerciales. O sea, muchas personas van a empezar a usar teletrabajo. Entonces, hay algunos desarrollos comerciales que muy probablemente sufran esta ola que viene. Y la parte del bolsillo es una realidad que ahora muchísimas personas han quedado desempleadas, muchas personas están buscando cómo lo van a poder, digamos, remediar. Entonces, para poder equilibrar la balanza, yo entiendo que también se van a tener que encontrar nuevas soluciones de qué se pueden hacer. O sea, la gente se tiene que poner muy creativa ahora. Claro. Así es. También, digo, lo comentaste hace un ratito allá en tu país, el tema del área exterior, ¿no? O sea, si pasas tanto tiempo en casa, yo creo que el área exterior va a tener un valor muy, muy bueno, que hoy en día a veces dices, no tiene tanto patio o no tiene el balcón, pero hoy en día tiene balcón y tiene patio, le va a dar un plus, ¿no? Sí, no, el que tenga patio va a ser un rey entre reyes. Porque es una realidad, claro, y ahora que uno se acostumbró a esa cuarentena, ya uno va a tener miedo, incluso yo creo que van a aparecer algunos proyectos con espacios tipo bunkers, por ejemplo, o por lo menos de almacenamiento para crisis, simplemente para tener un pequeño almacén con un stack de comida, un stack de recursos básicos, para simplemente, aunque no vuelva a pasar algo similar, para darle paz mental a los compradores, simplemente como un ancla. Entonces, todo ese tipo de temas, el patio, la seguridad, yo saber que estoy tranquilo en el caso de cualquier crisis, si me tengo que quedar trancado en mi casa, estoy en mi paraíso personal. Eso es algo que viene y nadie va a querer no tener. Claro. Oye, antes de que nos acabe el tiempo, porque traemos como 4 minutos para cierre, Gerardo Angelsán, el otro día también traíamos el tema de la arquitectura en Latinoamérica, ¿no? La importancia de la arquitectura y desarrollo inmobiliario, hablando de manera conjunta, ¿no? Que se da en Latinoamérica, atendiendo necesidades de habitabilidad de segmentos medio, bajo y bajo, ¿no? Platicamos también por decir un ejemplo, Alejandro Aravena, ¿no? Cómo participa en un Pritzker a nivel mundial, hablando de vivienda social en Latinoamérica, ¿no? Y cómo nosotros de alguna manera hemos puesto este granito de arena en la cuestión de arquitectura internacional, de decir, está muy bien premiar a todos estos grandes proyectos con un contexto excelente, pero también hay esta necesidad que es la arquitectura ahora sí de volumen, ¿no? Que se necesita y que a veces no se le voltea a ver, no se premia, no se cuestiona. Y Latinoamérica tiene muchísima área de oportunidad en desarrollo inmobiliario y buena arquitectura por aquí, ¿no? Sí, es un tema súper interesante y más, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Asia creo que se da un poco, pero al no tener, digamos, tanto contacto, no estamos tan empapados. Pero en Latinoamérica sí se da que hay una alta demanda de viviendas de bajo costo. Todavía somos países tercermundistas, hay mucha gente saliendo de la pobreza y el primer paso en esa salida es adquirir una primera vivienda. Entonces, en este tipo de proyectos que son masivos, son de más de 100, 200, 300 unidades, la buena arquitectura realmente paga muchísimo porque impacta a tantas personas que nosotros siempre le dimos la espalda simplemente por el apellido, es la arquitectura de bajo costo. Pero hoy en día uno no puede ver que simplemente es arquitectura de bajo costo, es arquitectura para muchas familias. O sea, tal vez la arquitectura que más peso va a tener por mucho tiempo, porque tú puedes hacer un edificio bonito de 12, 14, 16 apartamentos de lujo, pero ¿cuál arquitectura está impactando más personas? ¿Cuál arquitectura se vive más? Entonces, así como con lo del tema de Alejandro Aravena, él hace un proyecto, digamos, súper bien pensado, súper bien diseñado, que no solamente es un buen proyecto arquitectónico, sino un proyecto que mejora la calidad de vida de cientos de familias. Entonces, aquí en Latinoamérica,
cada vez que veamos un arquitecto que tiene esa sensibilidad, que tiene, digamos, ese detalle, ese tacto para diseñar proyectos que puedan mejorar la calidad de vida, y no solamente la calidad de vida, sino la transición de una persona que está saliendo de la pobreza, ya está en una mejor situación, y esos proyectos se vuelven aspiracionales. O sea, tú quieres vivir ahí, claro, tú lo vas a ver como un trampolín para tu próxima gran etapa. Entonces, yo creo que la arquitectura aquí va muchísimo más allá que simplemente diseñar. Buenísimo. De acuerdo. Me fui un poco en romance ahí, pero está bueno. No, está clarísimo. Es parte del sabor, Gerardo. Y te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy. Creo que se nos ha acabado el tiempo, si no me equivoco, Javier. Muchas gracias, Gerardo Pérez. Desde República Dominicana, qué gusto haber conectado contigo un ratito y platicar estos temas. Esperemos hacerlo de nuevo. Sí, ojalá que pronto, y también viceversa, cuando abramos el podcast de nosotros de nuevo, me encantaría invitarlos, tener allá, y miren cómo esta cuarentena nos ha distanciado, digamos, del resto, pero nos ha conectado con personas en otras partes del mundo. Así es. Desde luego, totalmente. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Ángel San. Gracias a Ángulo Lugar Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum, Aquaprint, que siempre andan con nosotros apoyando la iniciativa. Saludos a todos, gracias por conectarse con nosotros y nos vemos próximo miércoles y próximo lunes y próximo miércoles con más arquitectura. Hasta la próxima. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.